Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Vamos a seguir hablando con Claudio Fantini enseguida, pero ahora sepa que ahorra tiempo y dinero, no pase trabajo con su cortina de enrollar. Cortifaz le coloca motores. Con solo apretar un botón, su cortina sube y baja automáticamente. Reemplazan su vieja cortina por una en aluminio con aislación. Y si tiene madera, se la reciclan. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde nunca la tuvo, sin trabajo de albañilería. Tienen una nueva línea de portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué estás esperando? Llama al 0800 2678 o entra a www.cortifaz.com.uy. Hay otro país que aparece también en la comparación favorable de Claudio Fantini, que es Chile, con el cual establece algunas similitudes, pero hace referencia al gesto de las elecciones chilenas de los candidatos de saludarse, de felicitarse mutuamente, algo que en Uruguay nos llama la atención. Ha habido distintos grados de entusiasmo en el reconocimiento del ganador, pero en general se llaman, por lo menos por teléfono, y a en nadie... Argentina ni siquiera fue. Ni la siquiera presidenta le que dejaba el poder mando. no fue al acto de asunción del mando de su sucesor y a darle el bastón de mando como corresponde. O sea, ni siquiera eso tuvimos los argentinos. Y veíamos por la televisión a Michelle Bachelet felicitando a Sebastián Piñera agradeciéndole a Bachelet y calificándola como una gran estadista, al candidato derrotado, felicitando y dando una conferencia conjunta con el candidato ganador en el búnker de campaña del candidato ganador. Bueno, a esas cosas hay que enmarcarlas, hay que subrayarlas y hay que señalárselas al resto de la región, porque en el resto de la región la política es una guerra, Gerardo. Sí. Es una guerra donde todos se odian, donde son enemigos, no son adversarios. Lo vemos, bueno, en América Latina desde hace muchísimo tiempo, probablemente desde siempre. Lo estamos viendo también en los países de Europa Occidental. Así es. Que algunos han caído en regímenes ultranacionalistas, algunos de corte racista, y hay siempre, o en buena parte de esos países, la tentación o la posibilidad de que partidos de este espectro ganen, menos, pero también está en algunos casos partidos de una izquierda dura, como es el caso de Syriza en Grecia. En otros países eso se ha atenuado, pero también... Die Linke en Alemania. Bueno, pero Die Linke, claro, la vieja izquierda. Claro, en un país donde está ilegalizado el Partido Comunista, por ejemplo. Sí. Pero digamos que en Alemania no tiene mucha lógica el marxismo. No la tiene mucho en ningún lado, pero en Alemania menos. Claro. En todo caso. Y ahí está Die Linke y está Alternativa para Alemania, que es un partido de ultraderecha. Y hay una cosa muy importante, Gerardo, para decir, que es también lo que quiere tratar de explicar este libro, ¿no? Para que una sociedad que tiene una tenue virtud no la pierda. Claro, pero lo que pasa... se va adentrando en un camino. Yo veo que en Uruguay van subiendo el tono, empiezan a aparecer las descalificaciones. Un país donde la política sabía dialogar, cada vez se está volviendo más tenso. Y a eso hay que pararlo, hay que conjurarlo. O sea que ni siquiera te podemos acusar de haber sido condescendiente en este libro. No soy condescendiente. Yo describo. Creo que hay un riesgo. Creo que Uruguay se está sugestionando con su alrededor y está empezando a parecerse. La tenue virtud de Uruguay es que la política era más humilde, que no aparecían líderes mesiánicos, que además tuvo grandes dirigentes, en todos, Líber Seregni, Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? Sanguinetti en los colores. O sea, desde afuera mirábamos a Uruguay y cuando veíamos en la etapa de la lucha, incluso contra la dictadura y la inmediata posterior, a dirigentes como Ferreira Aldunate, como Seregni, como Sanguinetti, wow, los envidiábamos. Y nosotros teníamos a Alfonsín, que no es poco, pero Alfonsín era uno de los pocos en la política. Acá se veía más gente que tenían claro lo que significa la democracia. A lo que pasa, Claudio, me parece a mí que como es arriba es abajo, ¿no? O sea, como son los dirigentes, es la gente que tiene a esos dirigentes. Sí, al revés. Los dirigentes son un reflejo, un exudado
de la sociedad. Entonces una sociedad que tenía una conciencia republicana sabía generar una clase dirigente que en el poder tenía un comportamiento más de servidor público. Argentina segrega reyes, claro, ¿no? Que se erigen como héroes, quiere que la historia empiece con ellos, y nadie que quiera apoderarse absolutamente del poder no tiene que satanizar absolutamente al adversario convirtiéndolo en un enemigo. Porque si vos en vez de mi opositor sos el enemigo, y ya no solo mío, sino del país, de la patria, de la nación, ¿no? Yo puedo satanizarte, excluirte absolutamente para adueñarme absolutamente del poder. Esta es la regla en toda la región. Esto es algo de lo cual Uruguay estuvo más preservado, y también Chile. Siempre estamos hablando de lo que habla el libro, desde las últimas dictaduras hasta la fecha, ¿no es cierto? Este es un momento para cuidar eso. ¿Por qué? Y porque está en riesgo. Yo vengo permanentemente al Uruguay y yo veo cómo va subiendo el tono, cómo van siendo más agresivas las descalificaciones. Yo empiezo a preguntarme, pero en este país donde los políticos sabían dialogar, sabían sentarse a conversar, sabían consensuar y acordar, ¿van a perder esa virtud que tenían? Guarda, si no se es consciente de una virtud, se la puede perder. Y en esto, recién ponías el ejemplo de Alemania y yo lo quiero acentuar con este ejemplo. Tal vez Angela Merkel es lo más brillante que tiene la centro-derecha en Europa y en el mundo. Angela Merkel, como buena centro-derechista, entendió que lo más cercano a la centro-derecha es la centro-izquierda, no la ultraderecha. Si un centro-derechista cree que está más cerca de la ultraderecha que de la centro-izquierda, entonces no es de centro-derecha, es ultraderechista. Eso lo vemos, creo que hay un paralelismo que surge, por ejemplo, con la reacción de algunos sectores de derecha o sectores conservadores democráticos con el fenómeno de Bolsonaro. Absolutamente. Uno bueno, lo ve en las declaraciones públicas, que hay como un deslumbramiento por ese hombre que logró derrotar al enemigo izquierdista o como quieran llamarle. Y uno ve dos cosas, dos patologías ahí. Primero, yo entiendo que hay posiciones que razonablemente se oponían a Lula, al PT, que razonablemente cuestionaban a Lula, al PT. Hay muchas motivaciones razonables para ser opositor a Lula y al PT y para cuestionar a Lula y al PT. Pero presentar a Lula como si fuera Pol Pot y al PT como si fuera el Khmer Rouge es delirante. Sencillamente es falso. Sencillamente fue un gobierno de centro-izquierda, el gobierno que los empresarios brasileños elogiaban. Pero recordemos que el Fondo Monetario... Lula fue recibido bajo palio en el foro de Davos. Absolutamente. Porque era un hombre, un obrero metalúrgico, venía de un partido de izquierda, típicamente, que estaba haciendo una conducción, un gobierno, además de logrando sacar de la pobreza a mucha gente, moderado. Capitalista, básicamente claro. Capitalista, ¿no? El Fondo Monetario ponía de ejemplo a Lula. Los empresarios brasileños adulaban a Lula. Hoy Lula es Fidel Castro. Sencillamente no lo es. Esta es la patología del momento. Yo no sé, yo personalmente creo que a Bolsonaro en la presidencia, el establishment brasileño no lo va a dejar ser Bolsonaro. Sí, igual... Bolsonaro en la presidencia... Yo ya escuché ese argumento antes en otros lugares, ¿no? Y a veces... Siempre es un riesgo. Claro. Siempre es un riesgo, pero yo no descarto, además espero que así sea, que el establishment brasileño haga que Bolsonaro se comporte como un presidente de todos los brasileños y ante el mundo como un presidente de Brasil. Veremos si lo logra o no. Yo creo que posiblemente lo logren. Pero amén de eso, aplaudir a Bolsonaro, identificarse con Bolsonaro, idolatrar a Bolsonaro porque le ganó una elección al PT, es dejar de lado otras cuestiones objetivas. Bolsonaro era un personaje repugnante. Era repugnante por lo que él decía. Hay 30 años de carrera en el poder legislativo que muestran un puñadito insignificante de leyes y una inmensa cantidad de barbaridades. Bolsonaro es un hombre que se hizo notable por su incontinencia barbárica,
que haya ganado no borra esa realidad. Esa realidad es objetiva. Además, ¿por qué pensar que no va a ser lo que dijo? Yo creo que no va a ser lo que dijo, yo espero entiendo que lo no va a ser lo que dijo. Pero por lo menos, ahora, ¿por qué no habría de intentarlo? Si alguien se entusiasmó tanto con Bolsonaro, que se asuma como una persona de extrema derecha, que se asuma como un ultraconservador, sobre todo en los aspectos que hacen a la sexualidad, a la diversidad sexual, a la diversidad cultural, ¿no? Que se asuma como ultraconservador en eso y que honestamente, pero que no pose no sé si fuiste de tú, centro derecha. No sé si fuiste tú o algún otro, creo que lo has hecho, que en realidad más que compararlo con Trump, hay que compararlo con Duterte. Sí. Y en La tenue virtud, en este libro, yo explico por qué es un caso más parecido al de Duterte. Rodrigo Duterte, en un país como Filipinas, por eso acá los peligros no se pueden descartar, no hay que dar por hecho que uno está blindado contra los males del mundo. Esto es una tendencia que viene a nivel general, no de avanzar hacia la centro derecha, de votar impresentables. Claro. ¿No? De votar energúmenos, el voto patear el tablero, lo llamo yo. Sí. Y eso tiene explicaciones en esta etapa de la historia. Rodrigo Duterte fue alcalde de Davao, una ciudad muy importante en la isla de Mindanao, pero él se hizo notorio a nivel nacional porque públicamente comentaba sus crímenes. Él contó cómo formaba grupos de tareas e integraba esos grupos de tareas que salían a matar, como chacales en la noche, salían a matar, ¿no? Y llegó al Palacio de Maracaná, se convirtió en presidente de Filipinas, ¿no? Después de hacerse notorio por eso. Indudablemente, haber ganado una elección no lo hace más bueno. Claro. Incluso lo puede hacer más peligroso, cuando no hay un establishment y una sólida institucionalidad que garantice contención. Hasta acá en Estados Unidos, en gran medida la institucionalidad, que tiene 200 y pico de años de historia, está conteniendo a Donald Trump. Sabés que cuando ganó Bolsonaro, yo hice un paralelismo con Chávez, en el sentido de que Venezuela era, más allá de las dificultades y de las desigualdades, era un país con una democracia estable. La diferencia es que Chávez terminó siendo un gobierno maximalista, radical o revolucionario, pero empezó con un discurso moderado. Sí, superado también, el episodio del intento de golpe de Estado. Pero el discurso era moderado, decía que era socialdemócrata, llegó a decir incluso que Cuba era una dictadura, o sea, tratando de no espantar el voto de la clase media, que presumo que hastiada de los viejos partidos, apostó por ese hombre. Después eligió ser un prócer viviente. Exacto, y se convirtió... Y adueñarse absolutamente del poder, y acá satanizando absolutamente. Claro, acá tenemos, ojalá, el proceso inverso, el hombre que llega al poder diciendo que va a hacer todo ese tipo de cosas y que ojalá las instituciones logren contenerlo, ¿no? Absolutamente. Es cuestionable la centroizquierda que defiende regímenes que son un estropicio, además, como el de Nicolás Maduro o el de Daniel Ortega. Es cuestionable la centroderecha que se calla ante los estropicios de presidentes como el hondureño Juan Orlando Hernández o el guatemalteco Jimmy Morales. Esas identidades ideológicas, tanto en el elogio como en la aversión, es una trampa. A mí no me gustan los presidentes que hacen clubes de amigos ideológicos, claro, que se llevan bien, se llevan mejor si están en la misma vereda y se llevan peor si están en veredas políticas diferentes. Eso es horrible. O sea, un presidente representa institucionalmente un país y tiene que tratar de llevarse bien con todos de la manera más seria posible. Y tiene la responsabilidad también de denunciar los crímenes de otro gobierno, cuando un gobierno atenta contra los derechos humanos, sea de izquierda o sea de derecha, a eso hay que denunciarlo. Da la impresión de que en Uruguay, y en parte a eso refiere la tenue virtud, todos los actores sociales, políticos, sociales, empresarios, sindicatos, pelean por sus intereses, pero saben dónde está el límite. Dicen, bueno, yo tenso la piola hasta acá y acá aflojo porque si sigo tensando se complica todo. Lo vimos en la crisis del 2002 en Uruguay. Así ¿no? es. En el caso de Argentina, Claudio, me da la impresión de que ese pacto básico de convivencia, que no otra cosa es la democracia, un sistema para cambiar de gobierno sin ir a la guerra civil, y luego un pacto de
de mínimos para acordar, de respetarnos de mutuamente. sí. En Argentina da la impresión de que es una lección que no se termina de aprender. Nunca. No se termina de aprender. La fragilidad de la democracia en la Argentina nace en la fragilidad de la democracia en la cultura política argentina. La cultura política argentina es monárquica. De las urnas queremos sacar Luises XIV queremos sacar, que digan l'État c'est moi, ¿no? O sea, que encarnen el Estado y posen de próceres vivientes, hemos visto todo este tiempo eso. Y en esa patología que es dominante en este tiempo y contra lo que advierte ese libro, se pierde la posibilidad de ser veraz. ¿Qué es ser veraz? Ver que decir lo que hizo el juez Sergio Moro al aceptar el cargo que le ofreció el poder político que viene es un estropicio, es impresentable. Porque puso bajo un cono de sombra absolutamente todo el trabajo que había hecho. Su principal responsabilidad era velar por el prestigio del lavallato. Indudablemente lo que hizo no protege el prestigio, lo expone. Agradecerle el cargo, quedarse afuera, quedarse en el cargo. Mire, yo voy a seguir acá en este lugar porque quiero, en la medida que me corresponda, también juzgarlo a usted o a lo que usted y su equipo vaya a hacer en el futuro. Pero decir esto, que además es una obviedad o debiera serlo, no implica decir que Lula es bueno, que el PT hizo todo bien. No. Lula y el PT tienen una gigantesca responsabilidad en un sistema de financiación ilegal de la política que los precede, pero que creció, que aparentemente creció durante el gobierno de Lula y los gobiernos del PT. Lo que hay que salir es de la trampa de decir los discursos de Bolsonaro eran oscuros, eran el discurso de la violencia y el odio, es una descripción objetiva. No es una subjetividad. Basta ver esos discursos para ver que eran discursos de la violencia y el odio. Decir esto no es decir el PT era el mejor de los gobiernos del mundo. Claro. ¿No? Es poner las cosas en su lugar. Se tiene que criticar lo que se tiene que criticar y defender lo que se tiene que defender sin falsificar la realidad. En la actualidad lo que vivimos es la falsificación constante de la realidad. Si yo te vencí... La posverdad. Claro, si yo te vencí, los que me siguen te van a satanizar. Claro. ¿No? Y no importa que lo que digan sea falso. Vos perdiste y hay que satanizar. Claro, es como que el 50% más un voto, que es lo que te da la mayoría, se convierte en el 100%. Sí, se convierte en la verdad. Todo, claro. No, ganó una elección. Eso no quiere decir que tenga la razón. Ni que tenga todo el poder, ni derecho para hacer cualquier cosa. Absolutamente. Pero es que esto es lo que le ha dado estabilidad y prosperidad a los países estables y prósperos, ¿no? Por eso Angela Merkel, consciente de lo que significa el extremo en la derecha y en la izquierda, entendió que la centroderecha está más cerca de la centroizquierda que de la extrema derecha y por eso ha hecho gobiernos de coalición con los socialdemócratas, para no incluir en gobiernos de centro y centro derecha a Alternativa por Alemania, que es la extrema derecha. ¿No? Tanto socialdemócratas como la UDC, la CDU, la Unión Demócrata de Centro, que son los conservadores, saben que coaligados en gobierno como han estado estos últimos años, los dos pierden votos porque al SPD se le van hacia Die Linke, a la centro derecha se le van hacia la extrema derecha, no importa, actúan con responsabilidad, no le abren las puertas a los enemigos desde la ultraderecha y desde la ultraizquierda de la democracia liberal. La democracia liberal, Gerardo, se está quedando sin defensores. Ya pasó en la década del 30 del siglo pasado, fue una catástrofe. Hemos visto la escena de la democracia suicidándose. Sí, lo que ocurre es que acá hay cosas que no siempre se plantean en su justo... Mientras no se renuncie a la catástrofe de la revolución y a la catástrofe de la contrarrevolución reaccionaria, es decir, a quedarse con todo el poder en nombre de una ideología o quedarse con todo el poder en nombre de una casta social, que es lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos 200 años, mientras existan esas dos fantasías, se va a tensar la piola de una manera... Absolutamente.
de resultados imprevisibles, ¿no? Absolutamente. Por eso los países como Costa Rica, en América Central, y como Chile y Uruguay, hay que destacarlos, hay que señalar, miren, esta virtud que tuvieron estos países, en este momento es como el antídoto que necesitan los demás países de la región que están políticamente envenenados de odio. Y evitar que ese odio que ha envenenado la política en el resto de la región y que se está expandiendo por el mundo, ingrese a un cuerpo social donde todavía tenía una presencia muy mínima, pero que va en crecimiento, va en aumento. Sí, o incluso los rioplatenses, que por razones familiares, históricas, nos gustaba mirar hacia Europa, ahora encontramos que esos mismos riesgos, incluso mayores, están apareciendo en Europa. Pero nadie habla de la política en Nueva Zelanda, nadie Irlanda, pone de ejemplo Australia, Nueva Zelanda, seguro. Islandia. Nadie. Islandia, que son los países lugares nórdicos. Exacto. Son modelos. Donde la tenue virtud está largamente asentada. Sí, sí. Y como no hay crisis, no hay noticias, nadie quiere parecerse. No aparecen líderes que plantean la política como una épica en la cual ellos son los héroes y los otros son los enemigos de lo que quiere el pueblo. Claudio, te agradezco mucho que te hayas ocupado de nosotros y que nos adviertas sobre los riesgos, que no hagas un libro condescendiente. Pero yo no les advierto como queriendo enseñarles nada. No, está claro. Yo soy alguien que aprendo del Uruguay. ¿No? Yo soy alguien que aprendo. Lo que hago es describir lo que estoy observando en la región. Bueno, vamos a tener el gusto de estar juntos entonces presentando este libro el próximo miércoles a las 7 de la tarde. En el Hotel Esplendor. En el Esplendor, ahí está. Ahí en Punta Carreta, creo que es. Y nos vemos entonces. Nos vamos a ver ahí, vamos a compartir la mesa también con nuestro amigo Raúl Ponce de León. Va a ser un gusto, claro. Y te agradezco desde ya por que favor. me acompañes en esto. Gracias a ti. Presentó Dedicar, servicio de acompañantes, con planes ideales para todos.